¿Sabías que detrás del brillo inocente de Blancanieves se esconde un secreto estremecedor que jamás te contaron? Un mensaje oculto, oscuro y perturbador que durante siglos fue disfrazado como un simple cuento infantil. Hoy revelaremos esa verdad incómoda, pero que esconde secretos capaces de helar la sangre. Hablamos de cuentos de hadas, de esas historias que nos contaron de niños para dormir, y vamos a diseccionar una en particular, Blancanieves, pero no la versión edulcorada, no la que viste en la pantalla grande con música, los 7 enanitos y animales que cantan. Vamos a retroceder, a abrir el baúl de los manuscritos originales, a seguir el rastro de la tinta en documentos centenarios y a descubrir la realidad histórica y antropológica que se esconde tras cada símbolo, tras cada personaje. Prepárense, porque este viaje no es para los nostálgicos, es para los curiosos, para los que quieren entender de dónde vienen realmente nuestros miedos más profundos. Nuestra primera parada es en Kassel, Alemania, en los primeros años del siglo XIX. Allí, a la luz temblorosa de las velas, 2 hermanos eruditos, Jacob y Wilhelm Grimm, trabajan con una obsesión meticulosa. No están inventando, están transcribiendo, recolectando. Su estudio es un laboratorio de folclore, y sus informantes son a menudo ancianas campesinas que les susurran relatos transmitidos de generación en generación. El año es 1812, y en sus manos tienen el manuscrito original de lo que será su primera colección de cuentos. Allí, en una página que el tiempo ha tornado amarillenta, con la caligrafía precisa y académica de Jacob Grimm, encontramos la primera y más brutal revelación. La mujer que ordena el asesinato de Blancanieves, que exige como trofeo los órganos de la niña, que luego los condimenta y los consume con la convicción de que está devorando la carne y la vitalidad de su rival. No es una madrastra. En ese manuscrito fundacional, la palabra escrita con toda claridad es Mutter, madre, Die Mutter, no Stiefmutter, sino simplemente Mutter, la madre biológica de Blancanieves. Este documento, preservado hoy con veneración en la Biblioteca Estatal de Berlín, no muestra titubeos ni correcciones. Es una declaración fría y directa. La madre ordena a un cazador que lleve a su hija de 7 años al bosque, la mate, y le traiga de vuelta sus pulmones y su hígado como prueba. Sin embargo, el cazador, apiadándose, trae los órganos de un jabalí, y entonces el texto procede con una escena de un horror casi insondable. La madre entrega los órganos al cocinero y le ordena que los hierva en sal, y luego la mujer se los come, los consume con avidez, creyendo que está ingiriendo la esencia misma de su propia hija. Este no es un detalle accesorio, no es un error de transcripción ni un lapsus, es el núcleo original de la historia, y los hermanos Grimm lo sabían. ¿Por qué este cambio posterior? ¿Por qué la transformación en madrastra en ediciones sucesivas? La respuesta es simple: hacer la historia digerible para un público burgués del siglo XIX. Pero la verdad, la incómoda y antropológica verdad, es que este motivo del canibalismo maternal no era una invención alemana aislada. Folcloristas de toda Europa, desde las llanuras de Rusia hasta los verdes valles de Irlanda, han documentado variantes de este mismo cuento, historias donde una madre ve a su hija como una amenaza y busca literalmente absorber su poder. Los Grimm no hicieron más que registrar, con fidelidad de notarios, una advertencia codificada que surgía de miedos muy reales. Miedos sobre el infanticidio, sobre la competencia dentro del hogar, sobre el peligro que podía acechar en el lugar que debería ser más seguro. Blancanieves, en su origen, es una fábula oscura sobre lo que una madre podría llegar a hacerle a una hija cuya belleza emergente amenaza su posición, su poder, su propia identidad. Pero para entender por qué este miedo era tan potente, tan recurrente, tenemos que abandonar el estudio de los Grimm y viajar más atrás en el tiempo, al contexto medieval que moldeó estos relatos. Imaginen los territorios fragmentados de la Alemania del siglo XV o XVI.
Aquí, las jóvenes de la nobleza, chicas como la Blancanieves del cuento, no eran solo hijas, eran activos políticos. Su belleza, su virginidad, su juventud eran monedas de cambio en el gran juego de las alianzas matrimoniales. Un matrimonio ventajoso podía elevar el estatus de toda una familia, conseguir tierras, favores, poder. Pero este sistema tenía una falla siniestra, cuando una hija alcanzaba la edad de merecer, alrededor de los 12 o 13 años, y su belleza empezaba a superar la de su madre. El equilibrio de poder dentro del hogar y la corte podía tambalearse. La influencia de la madre, que a menudo dependía de su papel como negociadora y eje de relaciones sociales, podía verse eclipsada por una hija que ofrecía una nueva alianza, más fresca y potencialmente más lucrativa. Los archivos históricos, aunque velados por la discreción de la época, guardan ecos de este drama. Tomen el caso, documentado en registros judiciales bávaros del siglo XVI, de Margareta von Waldeck. A los 13 años, justo después de ser comprometida con un duque poderoso, una unión que habría catapultado su estatus por encima del de su propia familia, la joven cayó víctima de una enfermedad debilitante y misteriosa. Siglos después, investigadores que examinaron las notas del médico de la corte encontraron descripciones de síntomas que coinciden de manera inquietante con un envenenamiento por mercurio. La madre de Margareta heredó no solo la dote de su hija, sino también el derecho a renegociar la alianza con la familia del duque. No hubo investigación. El padre, quien también se beneficiaba de las nuevas tierras y acuerdos, declaró que era la voluntad de Dios. Este caso no era una aberración, era un patrón del que se susurraba en los corredores de piedra de los castillos, un peligro del que toda joven noble era consciente en mayor o menor medida. Es en este mundo donde el espejo mágico de la reina deja de ser un artefacto de fantasía y se convierte en un símbolo cargado de significado. En la época medieval, un espejo grande y claro era una posesión de lujo extremo que costaba más que una hacienda entera. No era solo un objeto de vanidad, era un símbolo de estatus político, de la capacidad de mantener las apariencias en la compleja coreografía de la corte. Cuando el espejo en el cuento declara que Blancanieves es la más bella de todas, no está dando un simple cumplido, está emitiendo un veredicto político, está anunciando un cambio en el orden del poder, una transferencia de influencia que la reina, la madre en el original, no puede permitir. Es una sentencia de muerte dictada por la fría lógica de la supervivencia social. Y esto nos lleva de nuevo a la orden que da la reina al cazador. No pide cualquier prueba, pide específicamente los pulmones y el hígado de Blancanieves. Este detalle, que parece macabro y arbitrario, está profundamente enraizado en el folclore germánico medieval, donde se creía que los pulmones albergaban el aliento de la vida, la esencia de la juventud, mientras que el hígado era la sede de la vitalidad y el alma. Al consumirlos, la reina no solo satisface un odio irracional, está llevando a cabo un ritual de vampirismo simbólico. Busca, a través de un acto de canibalismo, transferir a sí misma la belleza, la juventud y el poder vital de su hija. El texto es explícito, los hierve en sal y se los come. Es un intento de absorber, de incorporar literalmente aquello que la amenaza. Hasta aquí, el horror parece contenido en las paredes del castillo, pero la genialidad aterradora del cuento es que el peligro no termina con el escape. Blancanieves huye, sí, pero no hacia la seguridad, sino hacia una servidumbre diferente. Ella se adentra en el bosque y encuentra refugio con 7 enanos. Los Grimm los llamaron así, enanos, pero la investigación histórica de folcloristas y académicos ha desenterrado una realidad mucho más cruda y verosímil. En las regiones de Hesse, donde los hermanos recolectaron muchos de sus cuentos, los siglos XVI y XVII fueron testigos de una explotación masiva del trabajo infantil en las minas de carbón y minerales. Niños y niñas, a veces desde los 7 años,
eran enviados a las profundidades de la tierra porque sus pequeños cuerpos podían colarse por túneles estrechos e inaccesibles para los adultos. A estos niños mineros se les conocía coloquialmente como Klein Bergleute, la gente pequeña de la montaña, los Grimm. Al traducir esto al lenguaje del cuento, los convirtieron en enanos. Imaginen la escena real: niños de la edad de Blancanieves arrastrándose por pasajes oscuros, respirando polvo y gases tóxicos, sus cuerpos en desarrollo atrofiados por la mala nutrición y el peso físico del trabajo. Archivos mineros, como los de Zellerfeld de 1618, describen a estos pequeños trabajadores emergiendo de las minas con la piel pálida como los hongos, sus espaldas curvadas, su crecimiento irreversiblemente dañado. Por la noche, dormían en barracones comunales escondidos en lo profundo del bosque, alejados de los pueblos. A menudo, chicas jóvenes fugitivas, huérfanas o marginadas, se encargaban de las tareas domésticas para estas comunidades a cambio de protección y un techo. Por eso, cuando Blancanieves llega a la cabaña y de inmediato se pone a ordenar, cocinar y limpiar para 7 hombres pequeños que trabajan todo el día, el público de la época no veía magia, sino que reconocía un arreglo de supervivencia brutalmente realista. Blancanieves no había encontrado a seres fantásticos. Se había unido a la clase más explotada de la sociedad, intercambiando su trabajo doméstico por la seguridad relativa que ofrecía un colectivo de parias. La reina, sin embargo, no se da por vencida. Sus 3 intentos de asesinato posteriores forman una escalada que los criminólogos modernos identificarían como un patrón depredador clásico. Primero, disfrazada de vendedora ambulante, usa unos lazos para el corsé, un objeto íntimo y común, para asfixiar a las jóvenes. Es un ataque sigiloso que simula un accidente. Al fallar, regresa con un peine envenenado. Este objeto es especialmente significativo, ya que en la época medieval, peinar el cabello de una hija era un ritual diario de cuidado y conexión entre madre e hija. Al convertir este símbolo de afecto materno en un arma, el cuento subraya la perversión total de la relación. Es la traición en el gesto más cotidiano. El tercer y exitoso intento es, por supuesto, la manzana envenenada, roja por un lado, blanca por el otro, con el veneno solo en la mitad roja. La reina come la parte blanca para demostrar que es segura y ofrece la roja a Blancanieves. Este método no es un invento caprichoso. En la Alemania medieval existía una práctica documentada, temida y real, conocida como la creación de frutas de Judas. Manzanas u otras frutas eran inyectadas parcialmente con veneno, de modo que el envenenador podía comer la parte sana y ofrecer la mortífera, estableciendo así una coartada perfecta. El veneno preferido para estos fines era a menudo un concentrado de belladona, una planta común en los bosques europeos. Sus efectos coinciden de manera escalofriante con los síntomas de Blancanieves: parálisis muscular inmediata, pulso ralentizado hasta hacerse casi imperceptible, pupilas dilatadas que dan una apariencia de belleza extraña y vívida, y una preservación de la tez que simula la muerte mientras una tenue chispa de vida permanece en el interior. La víctima quedaba en un estado de animación suspendida, una muerte aparente que podía durar días. Y esto nos lleva a otro elemento que no es fantasía, sino una práctica histórica concreta: el ataúd de cristal. Familias nobles de toda Europa encargaban ataúdes con tapa de cristal o vidrio para mujeres jóvenes que fallecían en circunstancias sospechosas, especialmente cuando había grandes herencias o disputas sucesorias en juego. Este ataúd transparente cumplía varias funciones. Primero, probaba de manera irrefutable que la heredera estaba muerta, evitando que aparecieran impostores o que se rumorara que había sido escondida. Segundo, exhibía, en un último y mórbido espectáculo, la belleza de la joven, mostrando el patrimonio genético de la familia. Y tercero, y quizás más crucial,
impedía que nadie examinara el cuerpo de cerca en busca de signos de envenenamiento u otro tipo de violencia. El vidrio era una barrera impenetrable entre el crimen potencial y la justicia. Blancanieves, en su letargo de muerte aparente, se convierte así en un objeto, una exhibición, y esta objetificación alcanza su punto más inquietante con la llegada del príncipe. En la versión original de 1812 recopilada por los Grimm, no hay un beso de amor verdadero que la despierte. Un príncipe, de paso por el bosque, ve el cuerpo inerte en el ataúd de cristal y se obsesiona con él. Concretamente, con su belleza congelada, con su aspecto de muerta, convence a los enanos para que le den el ataúd y ordena a sus sirvientes que lo transporten a su castillo. Es durante ese transporte, al tropezar los sirvientes y dar una sacudida brusca al féretro, que el pedazo de manzana envenenada se desaloja de la garganta de Blancanieves y ella revive. No es el amor lo que la salva. Es un accidente fortuito tras haber sido tratada como el objeto de una obsesión que roza lo necrofílico. La historia, sin embargo, exige una justicia final, y la tiene en el desenlace original. La reina es invitada a la boda de Blancanieves y el príncipe, allí, es confrontada con su crimen y se le impone un castigo específico y terrible: bailar con zapatos de hierro al rojo vivo hasta caer muerta. Este no es un suplicio inventado. En los códigos legales medievales germanos, este método de ejecución estaba reservado para crímenes considerados especialmente atroces contra el orden natural, como el matricidio o, significativamente, el intento de filicidio, que significa matar al propio hijo. La boda y el castigo son un acto de justicia teatral y pública, el tipo de justicia que en la vida real rara vez alcanzaba a las madres poderosas que eliminaban a sus hijas. El cuento, en su lógica moral, restaura un equilibrio que la historia solía negar. María Tatar, una renombrada folclorista de la Universidad de Harvard que ha dedicado décadas a estudiar los manuscritos de los Grimm, hizo un descubrimiento crucial. En los márgenes de sus notas de trabajo, los hermanos habían anotado, refiriéndose a Blancanieves, Magnum und Warnung, es decir, recordatorio y advertencia. Ellos no veían esta historia primordialmente como entretenimiento. La entendían como un vehículo codificado, una cápsula del tiempo narrativa que preservaba el conocimiento de peligros muy reales, peligros de los que no se podía hablar abiertamente, pero que era vital recordar. Esta intención de advertencia se filtra en cada detalle simbólico, incluso los números están cargados de significado. Los 7 enanos pueden reflejar los 7 años de Blancanieves, la edad de ingreso a la servidumbre infantil, pero también evocan en la numerología medieval la completitud: 7 pecados, 7 virtudes. Los 3 intentos de asesinato no solo son un patrón de cuento. En la ley germánica, 3 intentos fallidos podían elevar un crimen a la categoría de alta traición si la víctima era noble. La manzana bipartita, blanca y roja, encarna la dualidad esencial del relato: la madre nutricia y la madre destructora, el hogar como refugio y como trampa mortal. La transformación de esta oscura advertencia en un cuento de hadas para niños es quizás uno de los actos de blanqueamiento histórico más exitosos de la cultura popular. La versión de Walt Disney de 1937 eliminó metódicamente cada rastro de esta realidad subyacente. La villana se convirtió en una madrastra sin ambigüedad, los enanos en cómicos compañeros, la obsesión del príncipe en romance puro, y Blancanieves en una adolescente dulce y cantarina. La limpieza fue tan profunda que hoy, cuando pensamos en Blancanieves, casi nunca pensamos en una niña de 7 años cuyo órdenes su propia madre quiere sus órganos para comérselos. Y sin embargo, la oscuridad persiste. Persiste en la incomodidad que a veces sienten los niños al escuchar la historia, en las preguntas incómodas sobre por qué la reina es tan cruel, por qué Blancanieves tiene que vivir con extraños,
¿Por qué el príncipe se fija en una mujer que cree muerta? Esa disonancia es el eco lejano de la verdad original, de la advertencia que no puede ser silenciada del todo porque está tejida en la estructura misma del relato. Los hermanos Grimm, hay que recordarlo, no eran simples escritores, eran eruditos, juristas de formación, historiadores del lenguaje y la cultura, conocían los archivos, los registros legales, las crónicas. Al recopilar Blancanieves, no estaban inventando una fantasía, estaban preservando, bajo el disfraz de la fábula, los fragmentos de crímenes reales, de patrones de abuso y de mecanismos de supervivencia que definieron la vida de muchas jóvenes en la Europa medieval. El bosque no es solo un lugar mágico, es la tierra de nadie a la que huían las jóvenes sin protección legal. Los enanos, por otro lado, no son seres fantásticos, son la representación de las comunidades marginales que ofrecían refugio a los desamparados. El espejo, la manzana, el ataúd de cristal no son adornos de un cuento infantil, son símbolos extraídos de un mundo donde el poder, la belleza y la herencia podían entrelazarse en una danza mortal. Blancanieves, en su corazón más antiguo y verdadero, no es una historia sobre los celos de una madrastra, es el expediente de un crimen, una escena del crimen narrativa preservada a través de los siglos. Y como en toda buena investigación, los detalles más reveladores están en lo que sigue. ¿Qué otros cuentos esconden expedientes ocultos? Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete, activa la campanita para no perderte la próxima evidencia y comenta manzana si quieres que desentrañemos el caso de otro clásico en nuestro próximo video.